Empezaría definiendo muy bien toda la parte de biotecnologías. Hace unos minutos pues escuchamos que hay una tendencia, ¿no? Se está buscando, pues por un lado, hacer una producción más natural, se está buscando que haya menos químicos interviniendo en nuestras actividades de todos los días. Y pues eso nos ha venido presentando una serie de retos, ¿no? Para cada una de las actividades que estamos haciendo nosotros. De inicio, y es lo primero que les estaría yo pidiendo a cada uno de ustedes que me contestaran, para cada uno de los sectores que representan. En el sector de las papayas, la biotecnología, ¿en qué etapa estamos? ¿Es algo que ya está presente? ¿Hace cuánto que empezó? ¿Y hacia dónde crees que nos está llevando? La biotecnología en papayas empezó hace unos 15 años. Es un tema que creo yo que no ha detonado a estas fechas. En papayas el tema empieza por la genética y el impacto que tiene la biotecnología para las papayas es muy importante. Nosotros tenemos que identificar el sexo de las papayas, femeninas y hermafroditas. Las papayas que ven comúnmente son frutas alargadas, que son hermafroditas, y a través de semilla, pues eso da un 50-50. Entonces el mercado lo que requiere son plantas hermafroditas. Se han hecho varios intentos a través de la biotecnología, lo cual no se ha podido detonar a la escala, todo está en semiescala, en investigación. Y bueno, lo que nosotros vemos es que tiene una trascendencia muy importante, porque todo surge de la genética, y si tú tienes una buena genética a través de la multiplicación de la biotecnología, pues tienes mejores plantas. Qué bueno que mencionas genética. Normalmente la biotecnología se ha asociado mucho al tema de la genética, ¿no? Que es un tema que se ha vuelto incluso en algunos áreas como tabú, ¿no? Porque desafortunadamente yo creo que la falta de información por algunos lados y el amarillismo con el que se ha manejado el tema del intervenir en el genoma de un ser vivo, que hay cosas más delicadas que otras, pero en el caso de los cultivos que tú estás representando, ¿ya existe el uso de alteraciones genéticas en algún otro lado? No diría México, porque pues en México nuestro marco legal no nos lo está permitiendo, pero ¿tú estás consciente que ya se esté manejando ese tipo de...? Sí, bueno, el primer transgénico que se desarrolló hace 20 años fue en Hawái. Después Taiwán desarrolló otro, China tiene otro, y son los que están ahorita actualmente en transgénicos. En lo que es edición genética, pues creo que en diferentes partes del mundo se está trabajando, viene siendo el CRISPR-Cas9, y sí hay gente que está trabajando en el mundo. Y qué bueno que manejas los dos conceptos, la edición genética y el transgénico. ¿Serías tan amable, porque muchos de nosotros quizá no hemos escuchado o no sabemos la diferencia entre una edición genética y un transgénico? Bueno, yo no soy experto en el tema. Le voy a partiendo del conocimiento que tengo, pues el tema del transgénico pues es meter, pues ya sea una proteína de otra especie, o tomate de una papa que se cruza, y en el tema de edición genética es interespecie, ¿no? Tú cortas, identificas qué es lo que quieres modificar y pegas entre la misma especie. Eso es como yo lo interpreto. A lo mejor alguien del auditorio es experto en el tema y me corrige, pero eso es lo que nosotros interpretamos y lo que vemos de lo que es la diferencia. ¿Tú crees que en el futuro vamos a estar viendo más ese tipo de intervenciones, donde vamos a estar modificando a nivel gen a las especies que estamos trabajando? Pues yo, desde mi punto de vista, yo lo veo para todo, ¿no? Hace poco hubo una nota polémica la semana pasada de una edición genética para unos niños de VHI en China, y bueno, pues eso es
como el extremo de esto, ¿no? Pero al final la edición genética viene, creo que es algo que es una transformación, una cuestión evolutiva. Obviamente que yo sí estoy a favor, el marco regulatorio en México no lo está, no lo permite. Europa lo acaba de restringir, pero bueno, hay otros países que sí está libre, y eso son de las cosas que no nomás para papayas, para todos, animales, vegetales, y creo que, pues no sé si el tema también de los humanos vaya a entrar. Todo esto tiene que ver también con una responsabilidad ética y moral, es decir, también puedes hacer cosas muy buenas como cosas muy malas. Entonces yo creo que esta parte tanto ambiental o que afecta a la humanidad, pues tiene que tener una gran responsabilidad. Muchas gracias. Aldo, por favor. Misma pregunta. La biotecnología en tu sector, en este caso, pues bueno, estamos hablando de los berries. ¿Cómo estás viendo tú que está haciendo el impacto? ¿Hace cuánto que se empezó a notar el uso de la biotecnología y hacia dónde crees que nos está llevando ahorita? Gracias, Esteban. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias a Mr. Media por la invitación, a los organizadores de BioCentral y por supuesto a mi amigo Eric Miramontes, que por aquí andaba hace unos segundos, pero es un gusto poder estar aquí. Y antes de entrar a la parte más técnica, quisiera platicar un poquito de la industria y por qué yo visualizo que va a seguir creciendo y las oportunidades que se vienen desde el punto de vista de todos los desarrollos que están haciendo en biotecnología o bioproductos. Entonces, bueno, actualmente la industria en México vale ya, bueno, al 2017, 2.106 millones de dólares. Es una industria que ya tiene casi 27 años, a pesar de que sea un boom. En los últimos 5 años ya tenemos 27 años aquí en México. Generamos 350,000 empleos. El mercado nacional ha crecido enormemente, creció de 60 millones de dólares a 300 millones de dólares. Actualmente el 97% de las exportaciones son a Norteamérica, y de ese 97% el 90% es a Estados Unidos. Quiere decir que el 3% que queda se va a 35 países que se exporta a México, pero la oportunidad de desarrollar ese 3% pues es gigantesca. No solamente estamos visualizando crecimientos en Asia y en Europa y en la península arábiga, sino también estamos volteando hacia el sur. Cada vez estamos exportando más a Panamá, Brasil, muy enfocado hacia la hotelería de lujo, que nos piden más berries. Y bueno, no, eso les da el contexto de dónde estamos parados. La industria de México va a seguir siendo un país, y va a seguir siendo un país muy atractivo para todo el mercado mundial de los berries, por nuestra cercanía con el mercado más grande del mundo, porque tenemos tierra, porque tenemos talento, porque tenemos buen clima, y porque contra las zonas que competimos nos vamos a mantener bastante atractivos y bastante competitivos. Tenemos grandes ventajas, si alguien quiere, pues al rato lo platicamos, cuáles son las ventajas competitivas de México. En lo que se refiere a orgánicos, y también es un tema importante aquí, la industria calculamos que está alrededor del 7%, o sea, el total del volumen que se exporta, nada más el 7% es orgánico. Hay empresas de las más grandes que exportan ya hasta un 15, 14, 15%. Y es una oportunidad pues gigantesca el poder crecer eso. La razón por la cual no tengo datos más de los orgánicos es porque las fracciones arancelarias muchas veces van mezcladas. Entonces nos cuesta trabajo tener datos fidedignos, pero por ahí va el cálculo del orgánico. En Estados Unidos, el año pasado, en el 2017, la industria fue de 5,000 millones de dólares. Y se divide el pastel, ¿no? Fresas, frambuesas, zarzamoras y arándano. Pero lo que va a mi comentario es, casi todos los crecimientos en convencional estuvieron por abajo del 5%. Pero si vemos los crecimientos en orgánico, todos están arriba del 20%, bueno, creo que me lo sé. Lo que son las fresas, el crecimiento fue de arriba del 20%, en frambuesas fue del 13%, pero estuvo muy bajo porque el mercado decreció, y no decreció porque el mercado decreció porque no hubo producto. Hubo problemas de viveros, etcétera, no hubo producto, y aún así, aunque el convencional decreció,
las frambuesas en lo orgánico crecieron como 14%. En arándano creo que creció 29% el orgánico, y en zarzamora también está cerca del 30%. Entonces, por eso les digo la oportunidad tan grande que hay en la parte de orgánicos. Ya entrándole al tema de la biotecnología, en la producción de berries, el uso de organismos vivos tiene muchísimos años. Y yo me acuerdo, yo hace 18 años ya estaban, siguen estando. Y lo único que ha cambiado es que la tendencia cada vez es a ir aumentando. Entonces, yo les daría un dato que yo de mi negocio tengo. Y les puedo decir que el 40% del uso de los fertilizantes y de los pesticidas son bioproductos. Y me animo a decir, y no nomás yo, mi equipo piensa lo mismo, que en la industria es lo mismo. Entonces, el año pasado había 37,000 hectáreas en México, ahorita debe haber cerca de 40,000. Imagínense lo que ese mercado vale. Entonces, vistos desde el punto de vista de productor, yo les diría que los organismos vivos o la biotecnología la usamos en 3 áreas. Está el tema de suelos, está el tema de plagas y enfermedades, está el tema de nutrición. Así de simple, en los suelos, pues como buen productor, lo primero que haces, llegas, sacas tu análisis, sacas un análisis de microbiológico, de fertilidad, y pum, te das cuenta que tiene tu suelo, y tienes diferentes herramientas, ¿no? Si tienes nematodos, si tienes fusarium, si tienes gallina ciega, puedes ir adecuando. Hay quienes ya usan mucho la solarización, que es muy sencillo, bueno, por así decirlo, pones acolchado transparente, tratas de elevar la temperatura, manejas tu humedad, y cuando llega a 60 grados, buscas que se mantenga 90 días y te deja un suelo muy pues libre de patógenos, etcétera, riesgos, y se usa mucho. Ya si te vas al tema de plagas y enfermedades, pues tenemos básicamente 2 alternativas de control, ¿no? Yo diría, uno es tener hongos y bacterias, y el otro es pues, tener insectos, que son los depredadores y parasitoides, y eso es algo muy usado. El tema de hongos y bacterias pues es muy sencillo, ¿no? Todos los organismos están compitiendo por espacio en la raíz, y tú buscas que tus benéficos colonicen para que no se puedan meter. Y en el tema de los insectos, pues ya depende, ¿no? de qué plaga tienes y cómo lo quieres controlar, pero pues se usan mucho los parasitoides para control de mosca Drosophila Suzuki, y en el tema de los depredadores, pues están los persímilis, los californicos, las catarinas, y ya hay de todos tipos, colores y sabores. Nutrición, tenemos pues básicamente 2 fuentes, ¿no? de materiales naturales, que son animales y son vegetales. Tenemos las compostas, que son los polvos, tenemos también los pellets, que son los mismos materiales, más elaborados, y lo usamos mucho dependiendo de qué necesitamos para la nutrición, ¿no? Están las de rápida liberación, que es mucho meterle nitrógeno, gallinaza, sangre, o te puedes ir también a los de lenta liberación, que son mucho más balanceados, y que son pezuña, hueso, etc. Entonces, más o menos ese es el panorama. Como nosotros lo vemos en los berries, tenemos la opción de ser orgánicos, tenemos la opción de ser biorracionales. Yo les diría, la tendencia es mucho irse a lo biorracional. Como yo lo veo, y yo soy práctico, no soy técnico, lo biorracional es el punto medio entre lo orgánico y lo convencional. La gran ventaja del orgánico es pues, que tiene un premio en el mercado, pero tienes que mantenerte en un protocolo, no te puedes salir, porque si no lo pierdes, ¿no? La idea de ser biorracional, bueno, pues tiene que ver con que tú tienes la opción de usar químicos, si te metes en problemas, lo usas, te sales y pues sigues en eso, ¿no? Lo biorracional es bien visto en los mercados, es muy valorado por los consumidores, manda un mensaje de mucha conciencia, sobre todo con la salud de los trabajadores, y lo que yo les diría es, pues la tendencia es hacia el futuro a seguir creciendo fuerte, y yo visualizo que ese 40% va a ir aumentando, y la oportunidad pues es muy grande, ¿no? No nada más lo usamos en la producción, se usa en la genética, que aquí están los expertos, buscando variedades de mejor sabor, más resistentes a plagas, mejor vida de anaquel, se usa mucho para la vida de anaquel, buscando pues, que dure más la fruta, que la atmósfera donde se almacena sea más óptima, y por supuesto los bioplásticos, ¿no? que ya cada vez son una tendencia y ya se llama al mercado. Entonces por ahí va la tendencia en los verdes. Mencionas
algo que me interesa mucho y es la parte de la producción biorracional como un punto intermedio entre el orgánico. Y hablas que el orgánico ha crecido muy aceleradamente, efectivamente, pero también hemos tenido retos muy, muy grandes. Yo creo que toda la gente que estamos trabajando en producción orgánica nos hemos percatado de que tenemos severas limitantes para poder. Les digo, yo quisiera darle al mundo todo orgánico. Yo soy un enamorado de los orgánicos. Y yo quisiera ofrecerle a todo el mundo una nutrición orgánica. Mas, sin embargo, por las limitantes que tenemos de materiales, de costos, de no poder llegar con un producto asequible, porque el precio del producto orgánico es un premio por el trabajo adicional que se está teniendo que hacer en muchos sentidos. Algo que creo, y por favor corrígeme si estoy en error, los berries son un cultivo, lo voy a llamar, nuevo y con características muy especiales. Por ejemplo, a diferencia de, no sé, una manzana o a diferencia de un aguacate, el berry no lo podemos agarrar y meter a una tina y lavarlo con agua y jabón. Entonces tiene que consumir prácticamente como se cosechó directamente de la planta. Eso, ¿cómo está influyendo para que el crecimiento del uso de alternativas y de productos derivados de biotecnología influyan en la producción? No sé si te tenga una buena respuesta, Esteban, pero lo voy a intentar. Lo que yo les diría es, los operadores o técnicos que están muy comprometidos con lo biorracional y con lo orgánico tienden a tener un conocimiento más elevado o más profundo que los que le meten todo químico. Y entonces se vuelve un manejo completamente integral y muy preventivo y preciso. Entonces yo lo que yo te diría es, el orgánico sí tiene un grado de dificultad mayor, y es una variable, y hay que tomarlo en cuenta cuando uno no conoce mucho de los procesos productivos, porque pues, hay más riesgos, ¿no? Pero yo creo que los que son apasionados o los que son altos usuarios, ¿no? de bioproductos, etcétera, tienden a tener el conocimiento a tiempo para no meterse en tantos problemas y lograr sus objetivos. Hay empresas muy exitosas, como les digo, yo conozco una empresa muy bien que el 15% de su producción es orgánica. Y es la empresa más grande en México de orgánicos, la más grande del mundo en orgánicos. Sus técnicos que lo operan no son doctores, ¿eh? Son agrónomos que han venido aprendiendo con el tiempo y que han encontrado las disciplinas para poder ser muy exitosos en la producción. Lo mismo en el sustrato. Los que manejan el sustrato tampoco son científicos, son chavos que han logrado aprender los procesos y que tienen las disciplinas y que siguen las cosas al pie de la letra y que se manejan desde un punto de vista anticipado, nunca después. Ya en lo orgánico, ya que te pegó, ya vas tarde. A mí me apasiona el aguacate, primero pues, porque creo que uno de los cultivos más mexicanos hoy en día, empezando por el nombre, ¿no? Aguacate. Pero también es único por su longevidad de todo lo que estamos representando aquí. Hay huertas aguacateras en Michoacán, que es donde empezó el cultivo por tradición de más de 50 años. En el caso de Jalisco, pues estamos hablando que a mí lo que me fascina es cómo emprende el estado del cultivo con una visión de alta tecnología y también de mercado, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre la biotecnología aplicada en un entorno de alta tecnología como lo que estamos viendo aquí que se está generando en Jalisco? Gracias, Esteban. Sí, también en la industria del aguacate la biotecnología cada vez está siendo mayormente aplicada. Como un ejemplo tenemos que la variedad que más se cultiva en el mundo, que es Hass. La variedad Hass, bueno, pues esto es un producto de la biotecnología, es decir, es un híbrido. Entonces, bueno, esto se desarrolló hace, según yo, 70 años o poco más. Entonces, bueno, desde entonces ya venimos con esta muestra del uso de biotecnología, ¿no? Nosotros, como industria del aguacate en Jalisco, sí, como ya lo mencionas, las condiciones de producción aquí en Jalisco son diferentes
resto de la República, son condiciones de producción más intensivas, con mayor densidad de plantación, con mayor rendimiento. Y sí, también, yo creo que por dos factores. Primero, por convicción del productor, pero también, hay que decirlo abiertamente, por las exigencias de los mercados internacionales principalmente. Es como nuestra industria está yéndose mucho más al sector de la biotecnología. También en nuestra industria el tema orgánico, desgraciadamente, es muy bajo, al menos aquí en Jalisco yo creo que no llega ni al 1%. Sin embargo, cada vez más hay huertas con uso biorracional, como lo mencionan, ¿no? Insisto, por las exigencias, sobre todo del mercado internacional, y también, bueno, hay ciertos mercados también que exigen, no solamente el consumidor, sino las autoridades, bueno, ciertos requisitos como residuo de plaguicidas, etc. Entonces esto nos empuja a pues, cada vez utilizar menos agroquímicos y irnos a estos temas bio, ¿no? Carlos, antes que nada, qué gusto después de tanto tiempo de habernos conocido y haber convivido, y recordarás que hace algunos años nos tocó pues estar en una empresa y a los 2 o 3 meses resulta que esta compañía que visitamos anuncia la adquisición de la mayor compañía dedicada a productos biológicos existente en el mundo en ese momento. Interesante porque era una compañía tradicionalmente química que evoluciona y que de haber pasado, literal, de haber dicho, no, estos son modas o son cosas pasajeras, a buscar participar activamente en el mercado. Y me refiero, o abro con esto porque han pasado 6 años desde entonces y han venido herramientas nuevas y han venido muchos temas nuevos ligados a la biotecnología aplicada a nuestra actividad, que es la hortaliza, que ahí tú y yo estamos un poquito más cercanos, más, que conocemos más, ahora sí, los cultivos mutuos. ¿Qué me puedes comentar de la biotecnología en lo que estás haciendo hoy? Gracias, Esteban. Buenas tardes a todos. Yo les quiero compartir mi visión como productor, como agricultor. La biotecnología la venimos conociendo, el tema particular, hace más de 20 años. Yo creo que el reto como agricultores, que conocemos nuestro entorno, la naturaleza, la tierra, el agua, y la necesidad creciente de alimento, para las cifras se hablan cada rato, ¿no?, de 9.000 millones de habitantes en el mundo. La biotecnología viene siendo un aliado. En aquellos tiempos yo creo que no se le daba tanta importancia porque a lo mejor no era muy conocida. Sin embargo, el mercado, el consumidor la va exigiendo. Yo creo que viene siendo un aliado porque tenemos que sacarle provecho a esta herramienta, porque tenemos, desde mi punto de vista, tenemos que pasar a lo biorracional, producir con menos, producir más, con más calidad, con más volúmenes, con menos recursos. Y particularmente la biotecnología viene sumando a esto. Todos nos damos cuenta del cambio climático, ¿no? Estamos haciendo mal uso de algunos elementos que trae consecuencias. A lo mejor, digo, en algunos foros internacionales se viene manejando de que todavía no se mide un impacto real de lo que está ocasionando no solamente el cambio climático, sino que también a los ecosistemas. Se ha escuchado hablar también de pues, la muerte de las abejas, ¿no?, y qué va a pasar, y todos esos temas. Entonces vuelvo al tema de la biotecnología. Nos ayuda a dar un manejo biorracional a nuestros esquemas de producción, algo más bien pensado, muy razonado, que nos puede dar ventajas competitivas, abaratar costos, atender las demandas del consumidor, que es la tendencia que va para allá. Yo veo que la biotecnología llegó para quedarse y es una herramienta muy valiosa para el agricultor. Sabes que hace años en un foro, que curiosamente era muy enfocado
enfocado a temas biológicos. Abro medio polémico y digo, yo estoy enamorado de mis químicos. Y digo, enamorado de mis químicos porque les decía, hoy en día la ciencia nos ha ofrecido a nosotros como agricultores soluciones que, bien manejadas, posiblemente estemos quizá resolviendo el 90% de nuestras necesidades, si no es que más. En términos de soluciones biotecnológicas, ¿cómo evaluarías tú el porcentaje de avance en solución que tienes en efecto de nutrición, control de plagas, control de malezas y control de enfermedades? Con los agroquímicos o la parte química fue muy fácil, ¿no? Porque era como una receta, lo aplicabas y le dabas solución, pero esto era de corto plazo. A través del tiempo vas viendo que no fue la mejor elección. Si buscamos cuidar la biodiversidad que tiene nuestra zona de producción, podemos ver que es más beneficio interactuar de manera integral con todos los elementos que tenemos a disposición para producir. Actualmente ya se están implementando cosas nuevas como la informática, los sensores, ser más eficientes y más eficaces en atacar los problemas. Pues ya hay el uso de robótica, los drones, ¿no? Algo muy específico que impactamos menos al ambiente, a los trabajadores, a todo el entorno y con productos más inocuos para el consumidor, ¿no? Un producto más que favorece pues a la salud del consumidor. Entonces, yo creo que vuelvo al tema de que debe ser algo biorracional, muy bien pensado y usar todos los elementos que tenemos a favor de la producción, incluyendo algunos sintéticos que son específicamente, por ejemplo, insecticidas químicos que atacan específicamente al cultivo plagas sin hacer daño a los insectos benéficos que aplicamos, que son muy caros, por cierto, ¿no? A los abejorros que usamos para la polinización. Entonces, todas estas herramientas hay que echar mano de ellas, ¿no? Y usar de manera muy responsable, muy ética, el uso de todas ellas. Muchas gracias. Ignacio. Pero bueno, yo vuelvo a insistir que el tema de los bioproductos, de la biotecnología, cada vez está siendo mayormente exigida en los mercados. Y eso, pues como lo hemos hablado, pues, desde todos los frentes, seguirá creciendo, ¿no? La industria del aguacate no es la excepción. Es un proceso de mejora continua para ustedes también, como para todos los demás. Definitivamente. Y simplemente van adoptando, les van presentando soluciones. ¿Creen que están bien integrados con la cadena de los proveedores de soluciones? No, definitivamente hay muchísimos retos en ese sentido. Nosotros como asociación justamente pues buscamos velar por los intereses de la industria, sobre todo los dos eslabones primarios, el productor y el empaque. Hay infinidad de retos que tenemos que trabajar unidos para tomar decisiones, no solamente de temas de biotecnología, sino muchas otras índoles, y no solamente en Jalisco, sino en México, ¿no? Estamos en el mismo barco, tenemos pues un mercado nacional, un mercado doméstico muy interesante, pero también obviamente el mercado internacional es muy importante para nuestra industria. Entonces, sí, hay muchísimos retos que tenemos aún como sector, como gremio. Necesitamos unirnos aún más para pues, trabajar más fuertemente en estos temas de gran calado y que son tendencia a nivel mundial, ¿no? Como esto que estamos hablando. Muchas gracias. Aldo, paso contigo y vamos y venimos. ¿Tú crees que tu industria está recibiendo lo que requiere, que nuestros proveedores de soluciones están pendientes de nuestras necesidades o ellos están generando cosas a placer, a gusto, a comodidad de ellos y es lo que están tratando de introducir con nosotros? ¿Crees que están escuchando nuestras necesidades? Yo creo que la oportunidad realmente no está en los desarrolladores ni en los proveedores. Los entusiastas, ¿no? de todo el tema de biotecnología, bioproductos, etcétera, dicen que no hay producto malo, que lo que hay es un desconocimiento muy fuerte por los usuarios y sobre todo
un desconocimiento muy fuerte para su almacenamiento y la vida de anaquel. También en tema de la metodología es clave para el éxito sobre todo estos productos. Y les doy un ejemplo que me decían la semana pasada una empresa que produce persímil. Decía, mira, yo produzco mis persímiles de alta calidad, 8,000 individuos por botella, los entrego y llega el ingeniero y los agarra y los avienta a la troca, ¿no? Él los trae por 24 horas en la troca dando la vuelta y luego antes de liberarlos, los bate y luego los libera y luego dice, oye, pues tus persímiles no jalan, ¿no? Y entonces dice, oye, ya evalué, cuando él los libera ya nomás quedan vivos 3,000 de 8,000. Y entre la temperatura, la batida y que se canibalizan, etcétera, pues los echan a perder. Entonces, realmente la oportunidad está en elevar por mucho el conocimiento de los usuarios y de los operadores. Hay muchísimas ventajas de usar lo biológico. Siendo prácticos, tú puedes aplicar con 0 días a cosecha. No tienes limitaciones para exportar a los países. Cada país tiene su lista de químicos, tolerancias. Cuando tú te vas hacia lo biológico, pues realmente no tienes limitaciones en ese sentido. Y la oportunidad está ahí. Y yo más bien diría, los proveedores siempre están atentos y con ganas de aportar. Los que no ayudan muchas veces, o los que no ayudamos muchas veces al desarrollo de la biotecnología, son nosotros. Hace un rato mencionabas que veías que los ingenieros que están en el tema orgánico normalmente son gente más apasionada y precisamente ahorita que mencionas que quizá el obstáculo para adoptar este tipo de herramientas o para desarrollar este tipo de producción es la capacitación de nuestra gente. El tener más eventos, el tener más difusiones dirigidas a nuestros sargentos, porque vamos a poner a nivel militar, ¿no? A nuestros sargentos, los que están ahí chicoteando la tropa. ¿Tú crees que está haciendo un poco falta de tener un poco más de eso para poder difundir el uso de herramientas de biotecnología? Sí, o sea, lo que yo les diría es, este evento de Biocentral es uno de los eventos que han sido mis favoritos, de varios que me ha tocado la suerte de ser invitado. Y es uno de mis favoritos porque yo lo veo un evento completamente innovador. Y creo que están marcando una tendencia y me da mucho gusto ver aquí a muchas personas y ver a los proveedores y yo espero que se repita en un año y que sea mucho más grande, pero bueno, este tipo de eventos elevan por mucho el nivel de conocimiento de todos los usuarios, inclusive el nuestro. Para mí, pues venir a hablar de la biotecnología no es mi fuerte, pero es un tema tan importante y de tanto uso y con un mercado tan grande que todos los que tenemos el honor de liderar algo, pues tenemos que involucrarnos. Y la otra es, también a nivel producción, pues como les digo, es muchísimo dinero lo que invertimos por caja, ¿no? En costo unitario. Entonces hay que aventarnos, hay que desarrollarlo, hay que capacitar a nuestra gente y hay que sacarle todos los beneficios. Y la otra, que es algo que yo creo y que vale la pena que lo mencione, es que tenemos un compromiso con el futuro. Y si queremos que nuestros hijos y nuestros nietos sigan siendo productores o consumidores, ¿no? Si quieren, pues tenemos que tomar acciones ya. Y una muy buena idea es utilizar más la biotecnología. Qué bueno que dices nuestros hijos. A mí siempre me han cuestionado gente por el camino y me dicen, oye, pero ¿cómo sé que esto que tú me estás dando es bueno para mí, ¿no? Que no me va a hacer daño? Digo, bien fácil, pues lo hago para mis hijos, ¿no? Entonces, ¿tú lo definirías así? Que ves que tu industria está trabajando bajo una filosofía de ese estilo, es decir, lo que yo hago lo hago para mi familia, lo hago de tal manera que busco que la gente reciba algo con ese tipo de calidad? Mira, yo tengo muy claro por qué estoy en este negocio, ¿no? Y lo primero es, lo hago porque estoy muy orgulloso de los berries que yo produzco. Y lo he dicho en diferentes foros, ¿no? Y
Estoy tan orgulloso que los llevo a los eventos más importantes de mi vida, a mi boda, a mis fiestas, a mi Navidad, siempre va a haber berries. Estoy muy orgulloso. Y la segunda es porque creo que a través de mi trabajo estoy ayudando a mejorar la calidad de vida de todas las personas que tocan el producto en alguno de los procesos. Entonces, al final esa es mi misión, pero al hacer eso, yo, obviamente lo estoy haciendo por mi familia, y yo creo que si queremos seguir siendo productores en 50 años, pues tiene que cambiar el esquema, ¿no? Yo les diría, yo uso los biológicos o los bioproductos por un tema ya técnico de negocio. Es más económico, menos problemas para la cosecha, es ya una integración natural al manejo. O sea, ya no es una estrategia medioambiental. Pero definitivamente hay que entrarle y hay que mejorarlo. Y entonces si ese 40% le vamos a un 70%, vamos a estar ayudando a mejorar mucho los suelos, la salud. Y la otra que les digo, vienen más certificaciones. La parte de inocuidad que han mencionado aquí mis compañeros, el consumidor en Estados Unidos ya da por hecho que la fruta va certificada. Lo que no sabe es que no está certificada. Ese es el problema. Y hay un porcentaje que se envía sin certificar. Pero ahora la tendencia del consumidor quiere saber que en los procesos de origen se están cumpliendo con los estándares internacionales. Y eso tiene que ver con el medio ambiente y con la parte social. Entonces, nos guste o no nos guste, lo vemos de corazón a futuro o no, hay que entrarle, porque si no en 5 años no vamos a estar exportando. Francisco, hace un ratito cuando estábamos preparándonos para el panel, estábamos platicando y mencionabas que en tu sector pues tienen algunos retos especiales, hablabas de plagas, como los ácaros, los nemátodos, algunas enfermedades también por ahí mencionaste, básicamente virosis y ese tipo de cosas. Desde un punto de vista de opciones que tienes, ¿hasta dónde las opciones derivadas naturales te han ofrecido soluciones a este tipo de problemas? Como decía yo, quizá con químicos tenemos un 90% resuelto, tenemos un 10% por resolver, más sin embargo, como dijo Carlos, pero no creo que ese sea el camino. O sea, qué padre que tengamos un 90%, pero mejor quiero el otro camino quizá más largo, pero que me lleva hacia la sustentabilidad, que me lleva hacia que en el futuro dejemos pues algo mejor para nuestros hijos. Entonces, ¿qué porcentaje tienes tú ahorita resuelto en términos de tus problemas? Bueno, en el sector papayero les puedo compartir que el tema de los ácaros y fitoplasmas por chicharra es un gran problema, fuerte. Creo que aquí está Hugo, que ha trabajado también la parte biológica para los papayeros ahí en Colima. Y en el caso de papayas, pues los químicos ya no jalan. O sea, es tan fuerte que hoy pues está, yo creo, un 80-20 en los biológicos. Y hablo sobre todo en el sector de la exportación. Entonces, sí hay una fuerte presión en el tema de los pesticidas, en el uso para la exportación. Entonces, hay una tendencia muy marcada hacia los biológicos. ¿Les pasó que durante un tiempo la tendencia fue hacia un martillo más grande, algo que pegue más duro, algo más tóxico, y después eso eventualmente llegó a decirles, no, este no es el camino, vámonos por el otro? Sí, totalmente de acuerdo, hasta que llegó un momento que no, pues ya no jalaban, ¿no?, los químicos. Eso no quiere decir que no se apliquen químicos, ¿no? Como decía aquí Aldo, pues hay una mezcla, pues ya hay como biorreaccional, y hay muchos que aplican biológicamente, pero sí pasó de que pues el que aplicabas, el que más rápido se muriera era el mejor, ¿no? Pero eso se llevaba a los buenos y a los malos, ¿no? Entonces creo que eso afectó tanto, porque es un cultivo, no es una hortaliza, es un cultivo de 12 meses del año, no para. Entonces pues siempre tienes que estar ahí pues de manera preventiva, porque correctiva pues ya no hay mucho que hacer. ¿Están pudiendo acceder a mercados de especialidad ustedes ahorita gracias al uso de alternativas naturales en el caso de biotecnología? No, el mercado es normal, inclusive en el mercado de especialidad, si podríamos decirlo que en orgánicos, pues no hay papayas orgánicas, yo creo que será el 0.1
Ahí sí, no llegamos ni a los aguacates, que aquí Nacho habla del 1%. Acá no, pues no existe esa categoría. Pienso que en el futuro sí va a haber un mercado de orgánicos en Estados Unidos, porque el consumidor americano no consume papayas. Son latinos y los asiáticos son los que consumen las papayas. Queda totalmente interesante, lo desconocí. El futuro en tu sector. Pues el futuro nosotros lo vemos, es algo muy interesante. Hoy las papayas se encuentran como se encontraban los berries y los aguacates hace 15 años, 20 años. Pues no era nada la industria, ¿no? O sea, el mercado local, Driscoll apenas empezaba a trabajar, vinieron los chilenos. Y hoy las papayas se encuentran en esta etapa, hablando del presente. Creo que papayas es un producto antioxidante como el aguacate y el berries. La visión de nosotros es que en un futuro vamos a estar en ese mismo bloque de antioxidantes y creo que pues va a crecer la industria, tanto la exportación, como somos el primer exportador del mundo, y también el mercado nacional. Me da gusto saber que vislumbramos un futuro, ¿no? Prometedor en ese sentido. Aldo, el futuro que vislumbras tú en términos de tu sector. Sí, definitivamente viene crecimiento. Yo te diría, tan solo este año contra el año pasado ya vamos 12% por arriba, si comparáramos los mismos periodos. Y estamos trabajando muy fuerte a nivel industria y a nivel asociación para mantener esas mismas tasas de crecimiento y ese mismo dinamismo. Somos complementarios con California y si el consumidor quiere recibir fruta todos los días, los 4 berries, pues necesitan producir allá y necesitan producir aquí. Pero aún así, pues hay que abrir, ¿no?, nuevos mercados. Y yo les diría, hay 4 ejes de trabajo muy definidos en nuestra organización. Y el primero es desarrollar nuevos mercados, que tiene que ver con la parte asiática, China, Rusia, India y Corea. Y también nos vamos a la península arábiga. Estamos hablando y trabajando con las autoridades para que nos ayuden en esa etapa y vamos a hacer mucha promoción. Ahorita es el 3%, imagínense la oportunidad que eso significa. También viene una etapa de autorregulación como industria para poder mejorar las condiciones de cómo hacemos las cosas. Y lo que hablamos de la certificación, en Aneberries pusimos una meta de estar 100% certificados en inocuidad por un tercer organismo en un año. O sea, para el próximo verano, toda la fruta que salga de Aneberries va a estar certificada por un tercer organismo. Y al mismo tiempo, como autorregulación, le estamos apostando a tener una especie de documento, un CURP de cada productor que nos valide su superficie, su cultivo, su zona, para poder tener bases de datos fidedignas. Actualmente no hay, todos son estimados, cálculos cercanos, pero no fidedignos. Vamos a seguir trabajando muy fuerte en la parte de responsabilidad social. Es una oportunidad muy grande, hay grandes avances, pero mucho trabajo por hacer. Y la cuarta, y la que nos preocupa fuertemente, tiene que ver con zonas de reconversión de zarzamora por problemas de fusario. Ahí es una oportunidad para la biotecnología. Son zonas en Michoacán que tienen plantaciones ya viejas de hace 15 años, algunas de 20 años, no tienen nada de tecnología, no tienen camas, no tienen riego, no tienen nada. Y que tienen problemas serios de fusario, su productividad viene bajando. Obviamente tienen menos ingresos el productor, la manera como sobrevive o subsiste es porque trabaja el productor, la esposa, los hijos y son dueños de la tierra. No se comparan realmente contra si trabajaran en otro negocio como cuánto ganarían. Entonces sus costos pues no son correctamente estimados y así es como se han logrado mantener. Pero lo más peligroso es que estos productores, al no tener recursos, no están invirtiendo en los mínimos estándares de inocuidad. Y entonces como asociación ahí estamos clavados, tenemos toda una estrategia padrísima como Aneberries, que esperemos que se vean frutos pronto para minimizar ese gran riesgo que tenemos. Yo diría, si tenemos un foco rojo en la industria, es ese. Las autoridades de gobierno estatales, municipales y federales, anteriores y nuevas, están enterados y vamos juntos.
gran parte del manejo de solución que nos proponen los doctores de universidades es con biológicos y mejores prácticas. La innovación en biotecnología que tú estás accediendo, ¿está siendo entonces producto nacional? ¿Está llegando de fuera? Me llama mucho la atención ahorita que mencionas los especialistas, ¿no? Nuestros especialistas, nuestros doctorados, nuestros técnicos. ¿Qué porcentaje de biotecnología ves que está siendo generada dentro y fuera de nuestro país? No sé, o sea, no sé cómo medir eso, pero lo que sí creo es que tenemos técnicos altamente expertos en biotecnología y en el uso de berries. Hay una empresa que está en diferentes partes de México, que es en la que yo trabajaba anteriormente, y que tiene en Baja uno de los laboratorios y departamentos más completos en biotecnología. El que liderea ese departamento, él era productor de orgánicos, súper exitoso. Y al mismo tiempo hacía que su composta, que su té, que empezó a recolectar cepas, si veía un insecto muerto lo agarraba y descifra el código, y empezó a desarrollar una serie de... Y ahora llegas y es un laboratorio de primera, ves científicos casi uniformados desarrollando nuevos productos. Entonces yo no sé el mercado si está importando mucho de lo que usamos, porque no soy experto, pero lo que sí sé es que lo más eficiente está siendo desarrollado en México. Ignacio, ¿cómo vislumbras el futuro para el uso de tecnología en el sector que tú estás manejando? Bueno, primeramente, hablando del sector del aguacate y el futuro de este, nosotros vemos un futuro muy prometedor. Tenemos un producto con grandes beneficios para la salud y propiedades nutricionales. Entonces esto inclusive ha sido el pool del consumo, del alto consumo del aguacate a nivel mundial, ¿no? También si vemos cifras, pues en el mundo se producen 4 millones de toneladas de aguacate. Si lo comparamos con algunos otros cultivos como tomate, papa, algún cítrico, etcétera, es algo mínimo, ¿no? de estos otros productos. Entonces, nosotros vemos sinceramente un mercado muy prometedor. Tenemos, igual que en otros productos como los berries, pues países grandes con muchísimos consumidores que no conocen el producto, ¿no? Como China y otros. Sin embargo, sí, tenemos muchísimos retos como industria. Afortunadamente también en la industria del aguacate a nivel mundial ya estamos inclusive haciendo cooperación inclusive con otros países productores, con sus orígenes, para ir de la mano en campañas de publicidad y promoción, por ejemplo, para el consumo, el incremento del consumo per cápita en algunos mercados, particularmente Europa. Pero bueno, sí, por supuesto que tenemos muchísimos retos, como ya lo mencionaba Aldo, medioambientales muy fuertes, sociales también, aunque el aguacate no es un cultivo intensivo en mano de obra, pero sí, medioambientalmente hemos tenido muchos empates y tenemos mucho que hacer ahí. Nosotros como asociación estamos empezando a trabajar muy fuertemente en eso. La biotecnología pues, nos va a ayudar muchísimo y bueno, no solamente para este tema el impacto medioambiental, sino también para la productividad. El día de mañana seguramente pues estaremos viendo algunas variedades pues con algunas modificaciones biotecnológicas, pues no sé, resistentes a algunas plagas o que utilicen menos agua. En fin, hay muchísimas aristas que nos va a dar la biotecnología en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? ¿Se han enfrentado ahorita a algún tipo de, no diría barrera, pero ya tema regulatorio que los estén forzando o dirigiendo a la adopción de alternativas de biotecnología? No, así muy puntualmente. O sea, tenemos temas, por ejemplo, que sí nos están empezando a cobrar factura, hay que reconocerlo, como es justamente estos temas medioambientales, que en el cultivo
cultivo del aguacate lo asocian, bien o mal, con un cultivo depredador del bosque. Entonces, bueno, tenemos que cambiar esta percepción. De hecho, ayer estuve en Secretaría de Desarrollo Rural y nos entregaron un estudio de la huella del carbono en aguacate. Me parece que es el primer estudio que se hace de huella de carbono en un cultivo en México. Sin embargo, es un estudio parcial, hay que dejarlo muy claro, pero los resultados son muy alentadores. Entonces, bueno, tenemos que, yo creo que también es falta de información, ¿sí? Y creo que también como gremio, como industria, como asociación en nuestro caso, pues tenemos muchísimo que hacer para informar al productor, coadyuvar con el productor para, pues, darle la vuelta a estos temas y que al menos en el sector medioambiental nuestro producto tenga un mejor posicionamiento. Muchas gracias. Carlos, ahí te doy un buscapiés, voy a todo dar, porque escucho el concepto huella de carbono. En la industria que estamos hoy en día, estamos teniendo por una parte exigencias de nuestros clientes, exigencias de nuestros gobiernos y exigencias de los gobiernos de los países hacia los que nos estamos dirigiendo. Uno de ellos, por ejemplo, es precisamente ya nos han pedido, en nuestro caso, calcular, estudiar la huella de carbono. Me da mucho gusto que lo menciones. ¿Tú ya has tenido que calcular esa huella de carbono? ¿Ya alguien te la ha pedido? Quisiera retomar el punto de hacia dónde vamos, y cierro con el tema. El futuro que veo en la horticultura en el país va a crecer. Cada vez la demanda de alimentos cada vez es mayor. El reto de producir más con menos, como lo mencionaba, va a seguir creciendo. Va a haber más, yo visualizo más tecnología en la forma de producción. Es que en la agricultura yo he visto una evolución impresionante. Yo pienso que la evolución que hemos tenido, el sector agrícola lo ha adaptado. Tenemos mucha tecnología, los invernaderos, los riegos, sí se invierte mucho en eso. Yo creo que esto no se va a limitar. Cada vez vamos a más. Yo creo que un punto muy importante va a ser la informática. Vamos a tener cada vez más información para poder ser más eficientes en estos recursos, ¿no? Y precisamente con este tema de la huella del carbono, porque yo creo que estamos inmersos y estamos globalizados. Tenemos muchos tratados como país y las normas ya son regulaciones internacionales. La huella del carbono, con qué impacto estamos afectando el medio ambiente, la energía para producir. Entonces, yo creo que otro impacto que nos está afectando mucho ahorita es la falta de mano de obra. Y yo tengo un amigo que su hijo del TEC de Monterrey ya desarrollaron aquí en México brazos como robot, porque por la escasez que tenemos del personal, esta parte va a evolucionar muy rápido en la robótica, ¿no? Y entonces todo se va a medir, vamos a pasos muy acelerados, en donde la tecnología nos va a venir a solventar esta parte para producir de manera más eficiente con los recursos naturales. Y la huella de carbono pues es un tema que sí, hace un tiempo lo medíamos y es impresionante la cantidad de agua que se utiliza, por ejemplo, para producir alimento, ¿no? Hay gente que se menciona mucho como ecologistas y tiene que ver, por ejemplo, el uso de carne o la producción de carne es un impacto muy alto al ambiente, ¿no? Comparado con una hortaliza. Y es algo que yo creo que también va a empezar a tomar mucho auge. Todas las mediciones del impacto al ambiente, al ecosistema. Y cambié el orden de cómo van las cosas porque precisamente cuando se menciona el concepto huella de carbono, vamos hacia una agricultura que nos está llevando a cosas que yo mismo como técnico, yo soy un ingeniero agrónomo con 23 años en campo, que ahora se dedica a demasiadas cosas regulatorias. Cuando mi trabajo debería ser ver cómo les doy más comida y más accesible y de más calidad y todo lo que les digo que a mí me apasiona. Pero el tema regulatorio, que es un mal necesario, nos está llevando hacia allá, ¿no? hacia cómo estamos impactando
a la naturaleza, cómo estamos impactando en nuestro entorno, cómo estamos impactando a nuestros trabajadores. Y pues bueno, nos guste o no nos guste, como productores estamos siendo llevados de la mano por los clientes, por los países, por los reguladores, a un camino que nos forza a ser mejores, y que es precisamente, yo creo que hemos coincidido aquí, que la biotecnología nos está dando hoy en día una serie de herramientas, llámese variedades mejoradas vía, puede ser genética tradicional o puede ser vía ligeras modificaciones, ¿no? Llámese vía biopesticidas o biofungicidas, llámese vía extractos o llámese incluso pues, vía la bioinformática, porque curiosamente la bioinformática también ya se considera, siendo un tema pues prácticamente como, pues diría uno, de computadoras y binario netamente, se considera como parte de la biotecnología. La bioinformática es la bioinformática la que nos ha permitido desentrañar el ADN y aparte procesar toda la información que estamos usando hoy en día para poder hacer una mejor producción. Entonces, pues a manera de conclusión, pues me quedaría más que nada pues agradecer